Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Manantial. En esta oportunidad estaremos con Sagitario, las claves de tu año astrológico. Hola Ceci, ¿cómo estás? Muy bien, José, aquí entrando al fuego de Sagitario y como tenemos muchas cosas que decir, porque este va a ser un podcast expansivo, grande, jupiteriano, arriesgado también. Vamos a partir desde ya dando como las claves un poco del arquetipo sagitariano. Y para mí una de las formas más fáciles de estudiar el arquetipo sagitariano, es decir, las características más bien esenciales de Sagitario, es quedarnos con su símbolo. Su símbolo es un centauro, ¿no es cierto?, mitad caballo, mitad ser humano, que tiene un arco y una flecha, pero una flecha que no es una flecha que vaya dirigida así como a matar a alguien, sino va dirigida al cielo, va dirigida al futuro, ¿ok? Entonces, partamos por este arquetipo sagitariano, la parte del caballo del centauro, las cuatro patitas en la tierra. El animal de Sagitario es un caballo que corre libre, fuerte, optimista, que le gusta aventurarse en nuevas tierras, que es como el otro día conversamos, es como el buena onda, es como la alegría, el sacarle el jugo a la vida. Tiene mucho que ver con todo lo que es libertad, avanzar. Sagitario rige, así como las ancas del caballo, rige nuestras caderas y nuestros muslos. Sagitario es lo que nos ayuda a avanzar en la vida, ¿no es cierto? Tenemos entusiasmo, tenemos alegría, tenemos juego, y en su lado complejo tenemos una dificultad con los compromisos, con las responsabilidades, con el lado difícil de la vida. A Sagitario es un poco más irresponsable, más negligente, con la parte aburrida, fome, formal, etcétera, porque él es informal. Por otro lado, la parte sagitariana animal también tiene un tema con la ansiedad. A Sagitario, como no le gustan las cosas difíciles, no le gusta la espera, es impaciente, es aventurero, es fuego, en la necesidad de estar siempre bien, siempre contento, siempre en el juego, en la diversión, en el super optimismo, etc. Como la vida no es así, en los procesos más complejos se ponen muy ansiosos. Son las personas que se comen las uñas, son las personas que van al casino, que buscan la satisfacción inmediata para salir del estrés, porque no saben cómo digerir los procesos más complejos, tanto emocionales, estresantes o difíciles de la vida, que es una de las cosas que vamos a ver en la carta de este año. Exacto. ¿No es cierto? Por otro lado, también son muy honestos, son muy directos, son muy abiertos, pero tienden a meter las cuatro patas, porque les falta tino. ¿Cierto? Sí. Como que dicen las cosas, no le dan mucha vuelta, no se hacen cargo de las repercusiones de lo que dicen, pero en general podríamos decir que la parte caballo de Sagitario es la parte aventurera, entusiasta, libre, fogosa. Tal cual. Y después tenemos otro lado que también hay personas que se van para un lado más que para el otro, pero normalmente lo bueno es integrar lo que está en la parte humana. Y esa parte humana tiene que ver con su regencia en la casa 9, que es la casa, ¿no es cierto?, de los viajes, del sentido de vida, del aprendizaje, los estudios superiores, una mente abierta, abstracta, ¿no es cierto? Y esa parte de Sagitario es la parte donde encontramos la religión, encontramos a los gurús, a los curitas, a los maestros, también los estudios superiores, a los profes. Es esa necesidad, ese entusiasmo intelectual de comprensión, de buscar la sabiduría, de encontrarle un sentido a las cosas. Entonces también nos encontramos con Sagitarios que son más bien filósofos, que están muy apegados a la ética, a la moral, ¿no es cierto? Claro. Y su lado oscuro es que se ponen dogmáticos, se ponen fanáticos, y algo que tiene Sagitario que es difícil de integrar es que tienden a sentirse dueños de la verdad, pero la forma en que se expresan y comunican nos da la sensación de que no podríamos discutir o conversar con ellos, porque tienen una cosa muy, en su comunicación, muy fanática o muy como de imponer su verdad, de discutirlo mucho, se cierran, se ponen como estos abogados litigantes, etcétera, que uno dice, chuta, al parecer ya no hay diálogo, hay más bien un tener que hacerle caso. Hay un monólogo. Claro, donde no hay
pierde esa flexibilidad por esa necesidad. Y por último, y para mí lo más importante de Sagitario, tenemos este arco y esta flecha, que eso tiene que ver con el viaje humano en la vida, en la búsqueda de un sentido. Sagitario necesita tener un sentido de vida, saber hacia dónde va, necesita tener esa dirección con esa flecha hacia un futuro, hacia un más, hacia un mejor. Porque si no, si se queda sin sentido de vida, la energía, el fuego se lo empieza como a consumir en esta desesperación, ansiedad, a veces en el mal genio, a veces en esta cosa como que no puede integrarse en la vida. Entonces la flecha tiene que ver con la búsqueda del sentido, tiene que ver también con la parte de ser un guía, abrir nuevas puertas, y con su regente Júpiter. Júpiter es, ¿no es cierto?, el planeta que se relaciona con los sagitarianos, y Júpiter es el planeta de la expansión, del crecimiento, también de esta parte como del padre protector, del guía, el padre buena onda, el padre que nos entusiasma, que nos lleva a más y mejor. Y en su lado más complejo tiene que ver con el exceso de crecimiento, con los excesos, con los demasiado, que le pasa en la cuenta muchas veces a Sagitario. Y como para terminar, para no ser definitivamente jupiteriano mi diálogo, es que lo que no crece, engorda. Entonces, claro, porque como hay esta necesidad de crecer, de avanzar, de expandirse, tal como tú bien lo dices, la tendencia a engordar, a sacar la barriguita sagitariana, etcétera, es muy alto. Y al exagerar también en ciertas cosas que pueden tener la falta de límites, que puede ser consecuente, como es el optimismo ciego, eso es lo que quiero decir, ¿ya? El optimismo ciego de Sagitario puede tener ciertas consecuencias muy complejas. Entonces, como en resumen, eso sería el arquetipo más bien sagitariano con esto de su centauro. Sí, mira, cuando tú hablabas de Zeus en particular, mi mente se fue a de Júpiter. Bueno, dependiendo de donde estemos, claro. Se me fue a Zeus, este dios de dioses, y porque en el fondo hay mucha mitología, ¿cierto? En todo el tema de la astrología occidental en particular, ¿cierto? Entonces, yo me imaginaba este Zeus porque muchas de las cualidades que se le otorgan a los planetas hoy en día tienen que ver con esta mitología grecorromana de alguna manera, ¿cierto? Yo me imaginaba este Zeus que también por el lado del disfrute, este Zeus era un dios, era el dios de dioses, ¿cierto? Por eso tenía que ver con los maestros, entre otras cosas, pero también era un gallo bueno para el carrete, para la jerga, para el disfrute, era mujeriego, tenía hijos por varios lados, ¿cierto? Entonces por ahí viene el lado de los excesos también, ¿cierto? Hay una sabiduría, hay las leyes que tenía Zeus con los dioses y para con los humanos, entonces de ahí nacen un montón de cualidades otorgadas a este signo como tal, ¿cierto? Entonces yo me imaginaba, digamos, este dios bajando a la tierra, que además veía más el tema del sentido general, ¿cierto? Por eso esta búsqueda de esta filosofía de vida, esta búsqueda de sentido, porque me voy aquí un poco más a Sagitario como tal, y a la casa 9, que de alguna manera tiene una resonancia. Esta capacidad que tiene el signo como para fijarse más en lo macro, en el sentido, en lo que está detrás de las cosas, y no se queda tanto en los detalles. Y por ahí también viene el tema de esto de ser un poquito falto de tacto o ser más bruto, por así decirlo, más campesino, porque también esto se asocia, digamos, al campo del signo. Es porque básicamente no se quedan en los detalles como lo podría hacer, ¿cierto?, el opuesto complementario Géminis, ¿cierto? Entonces estamos hablando también aquí más de un signo o de una energía más de hemisferio derecho, ¿cierto?, más de lo abstracto, más de lo que está detrás de las cosas. Entonces, claro, en estos excesos, efectivamente aquí, porque hay mucha gente que de repente nos habla de que no, yo no soy así o sí soy así. Bueno, recordar que estas son las características arquetípicas del signo, ¿cierto? Y que hay mucho más en una persona. Una persona no es solo el signo del sol, que es lo que la mayoría de las personas conocen. Pero estas son posibles expresiones de esta energía. ¿En qué área de la vida? ¿En qué etapa incluso de la vida
esto ya va a depender de la carta natal, ¿cierto?, de cualquier persona, de la revolución solar, etcétera, etcétera. Retomo algo que dijiste sobre el eje del opuesto complementario, es decir, se podría decir que hay 6 signos, claro, 6 ejes. 6 ejes que se complementan y eso hace que uno llegue a un máximo nivel de conciencia, una cosa más armónica, equilibrada. Y como bien tú lo dices, el opuesto que se complementa a Sagitario es el signo de Géminis. Entonces podríamos pensar que Sagitario ve el bosque y no ve los árboles. Y Géminis se queda en el detalle del árbol y no ve el bosque. Entonces se puede, al integrarse, tengo una visión tanto micro como macro. Después el Sagitario es más burdo, es más bruto, ¿no es cierto? Es muy informal, es como, siempre me lo imagino así como vestido con botas, blue, la camisa a cuadro, tipo más cowboy, etcétera. Y es como un elefante en una vidriería porque no se maneja bien en las cosas más formales. Yo tengo un gran amigo Sagitario que jamás en su vida se ha puesto corbata, va con polera a los matrimonios, moléstele o gústele a quien le guste, él es así, porque se aferra mucho a su forma. Yo soy libre de ser como quiero. Y amigo de una acuariana que lo aplaude, claro. Le dice, sí, dale, no hay problema, yo te acompaño. Pero Géminis le da un refinamiento, le da una forma también de comunicarse diferente, que es más comprensible, porque se van en los conceptos abstractos, en los otros idiomas, porque tiene mucho que ver con el extranjero, y hace que Sagitario, que impulsa esta flecha al futuro, al sentido, a lo que viene, Géminis le dice ya, pero hagámoslo aquí y ahora. Entonces podríamos decir que Sagitario dice quiero viajar por el mundo, y Géminis llama a la compañía de viajes, saca los pasajes, hace la rutina, etcétera, etcétera, para formalizar esto, aterrizar esto, y ayuda a Sagitario entonces a hacer el plan en el presente que le permita sentar las bases para el futuro. Entonces los sagitarianos tienen este eje y pueden decir yo también puedo preocuparme más de los detalles, yo también puedo refinar más mi personalidad, aprender a comunicar de otra manera, sociabilizar de otra manera, no quedarme en un ermitaño que vive su vida como a él quiere y como a él le gusta. Y por último, tener esta capacidad de comunicar de una forma que los demás me entiendan y entrar más bien en un diálogo. Entonces ese sería como el eje, y el eje de Sagitario Géminis se llama el eje del conocimiento y la sabiduría, porque son las dos formas, ¿no es cierto?, de conocer, de aprender, que tiene el planeta, por así decirlo. De hecho en la astrología humanista, Alejandro Lodi, por ejemplo, ha escrito varios libros al respecto. Él habla de este eje del eje alumno-maestro, ¿cierto?, donde el maestro es Sagitario y el alumno, digamos, el curioso, Géminis, cierto, signo de aire. Entonces, tomándome esto mismo también, estamos hablando de un eje que tiene fuego y aire, y por ende no tiene ni tierra ni agua. Entonces, aquí hay dos cosas, digamos, que se le dificultan a Sagitario en particular. Por un lado, si lo hablamos desde el elemento tierra, el poseer todo esto, lo material, de alguna manera puede significar un ancla, algo que me resta libertad. Entonces, claro, tener un compromiso con lo concretar, con lo concreto, con la paciencia, con el esperar, con el enraizar, y eso no es muy sagitariano, entonces, le gusta más andar saltando al claro, capítulo. Porque esto implica estructura, rigidez, de alguna manera, pesadumbre, ¿cierto? El fuego sube, se apaga, se mueve con el viento, etcétera. Por eso este eje son opuestos complementarios, pero de alguna manera, de ahí viene el apellido complementario. Claro. Y por otro lado, el agua. La complejidad, digamos, el mundo de las emociones, de lo sutil, de lo intangible, pero vamos por el lado de las emociones, y algo que también, en particular los signos de agua, bueno, fuego y agua no se llevan muy bien, ¿cierto? Sobre todo si están desequilibrados, o sea, el fuego, mucho fuego evapora el agua, mucha agua apaga el fuego. Entonces, a Sagitario en particular, cuando tú hablabas de esto de que puede faltar compromiso, ¿cierto? No me quiero meter en las cosas un poco más complejas de la vida. Normalmente esas cosas más complejas de la vida para efectos de Sagitario tienen que ver con el mundo emocional. Y lo hablábamos en algún momento también antes de empezar este podcast, de que en su casa 12 o en su inconsciente profundo, si vemos el horóscopo desde un punto de vista lineal, ¿cierto?, secuencial, el signo que está antes es Escorpio. Y Escorpio es un signo complejo de habitar,
¿Por qué? Porque nos habla de intensidad, de muerte y transformación, y es, si lo vemos desde ese punto de vista, Sagitario es el signo que ya, entre comillas, trascendió, digamos, es Escorpio, que es todo lo que a Sagitario le complica de alguna manera, meterse ahí con intensidad en el mundo emocional, que eso también le resta libertad, porque en el fondo Escorpio tiene que ver con esa necesidad de fusión con un otro, pero si yo me fusiono con un otro, no me puedo mover como yo quisiera y cuando yo quisiera. Claro, ¿dónde queda mi yo? Exacto. ¿No es cierto? Y entonces, claro, aquí lo introduzco de esa manera porque va a haber harto de esto en esta carta de este año en particular. claro, pero esa necesidad de Sagitario de siempre estar contento, siempre ver el lado positivo, el vaso medio lleno, de estar siempre bien, hace que en esta reminiscencia escorpiana que viene es no sentir emociones negativas, no sentir ni celos, ni miedos, ni nada que me pueda doler, etc. Y la experiencia humana, nos guste o no nos guste, viene incluido el error y el dolor. Porque son como las flechitas del mapa de donde nos estamos equivocando de camino, lo que se ha desarmonizado, etc. Entonces, de ahí viene esa negligente irresponsabilidad sagitariana de no hacerse cargo de esos avisos, de esas sensaciones de dolor y saltárselas, como el caballo saltando la valla, pero eso queda. Y en algún minuto nos vamos a tener que hacer cargo de esas emociones, de esos miedos, de esas angustias, de esa desconexión, de la soledad o lo que sea que traiga una emoción y no quedarnos solo con la alegría, el disfrute para poder complementarlo. Y al parecer, por lo que estuvimos conversando, y aquí sí que nos tiramos un piquero a la carta, al parecer este año llegó uno de los momentos donde vamos a tener que hacernos cargo los sagitarianos y todos, de nuestro mundo emocional, el dolor, de lo que no se ha incluido en esta vida plena y no hemos querido quedar solo con el pedazo de la torta más alegre. Claro, eso lo hablábamos, ¿cierto?, en el podcast que hicimos a finales del año pasado, ¿cierto? Predicción. Sí, predicción. Que hablábamos algo con numerología, ¿cierto? Astrología, etcétera. Y veíamos que de alguna manera estábamos en un año de cierre, ¿cierto? Sí. Este año 2025, el 9. Y después, por ende, viene un año de comienzo, ¿cierto? El 1, un año 1. Y veíamos cómo también eso coincidía con ciertas alineaciones históricas desde el punto de vista astrológico, ¿cierto? Los transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, que están en este año cambiando de signo, ¿cierto? Algunos que retroceden, vuelven y todo. Pero ya el próximo año definitivamente están todos en sus signos nuevos, por así decirlo. Entonces veíamos que de alguna manera a nivel planeta, ¿cierto?, las energías estaban en un momento de cambio muy importante y este año 9 también nos da una necesidad de hacer como una evaluación, ¿cierto?, de revisar, de cerrar un ciclo y de empezar como una nueva vuelta tal vez en el ciclo evolutivo, porque estos planetas transpersonales son muy lentos, ¿cierto? Urano se demora 7 años por signo, Neptuno unos 14, y Plutón un poco más irregular, pero puede demorarse hasta 20 y tantos años en un signo. Entonces son grandes etapas donde la conciencia se empieza a expandir en la medida que enfrenta distintos aspectos de la realidad. Claro. Entonces, me da la sensación de esto de los transpersonales, ¿no es cierto?, que están ahí entre que entran y salen. Me imagino algo muy sagitariano que es como las carreras de Fórmula 1, como que estuviéramos en los piques de clasificación, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo qué da el auto, que los tiempos que tenemos, cuáles son las últimas reparaciones que hay que hacer para la carrera, ¿no es cierto?, que parte en el 2026 y parte con mucha velocidad, donde lo conversábamos también, es decir, vamos a estar que el año 2026 tenemos que estar muy atentos a las oportunidades porque se nos van a pasar volando y hay una exigencia de estar muy listo, es como lo que decía, el pique de clasificación y ahora van a poner la luz verde y vamos a tener que darlo todo y muy rápido con una necesidad de flexibilidad, etcétera. Sí, y lo otro que hablábamos también, como para ir cerrando esto tan general y empezar a tirar la carta, es que de alguna manera la parte
más espiritual, más emocional, más de la sensibilidad de los seres humanos, es algo que había estado muy fuera de estos últimos 200, 300 años, tal vez, desde la revolución industrial, ¿cierto? De todo este pienso, luego existo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Donde de alguna manera no nos habíamos hecho tan cargo de esta parte que es nuestro refugio interno, lo que sentimos, cómo nos conectamos a nivel interpersonal, a nivel emocional. Y vimos en varios signos anteriores que muchos de ellos tenían un mandato, un llamado a profundizar en esto que había estado un poco más fuera, ¿cierto? Y Sagitario no se escapa a la regla. Que esta vez Sagitario no puede salir corriendo. No, porque aquí no hay donde esconderse, porque ¿cómo escondo de mí mismo, de lo que llevo adentro, de lo que no he querido mirar? Bueno, las energías hoy día están de alguna manera llamando a Sagitario en particular también. Los signos de fuego es más complicado, obviamente, por eso hacía esta introducción antes. O sea, es distinto un Escorpio, un Cáncer, ¿cierto? Un Piscis, que de alguna manera vive en este mundo con mayor naturalidad, el mundo de las emociones, ¿cierto? Pero los signos de fuego no. Claro, y en esta búsqueda, ¿no es cierto?, lo más sensible, lo más interno, lo que sí Sagitario tiene es que tiene que ver con la fe. Tiene que ver con ese lado de la espiritualidad, también tiene que ver con las religiones, por las leyes, etcétera, y todo, pero ahora, claro, va a haber un cambio de dirección que va a tener que ver con mis propias creencias y mi nueva forma de relacionarme con lo divino, con lo espiritual, con lo más místico, más que la formalidad de lo religioso. Pero es algo que a los sagitarianos yo creo que les va a gustar. Yo creo que eso sí les va a gustar, esta cosa de la expansión, de más bien buscar ese sentido espiritual, místico en la vida. Bueno, esta es una aventura para ellos, po. Pero claro. Y todo lo que sea aventura tiene esa cosita como de ansiedad, de gusto, porque es un terreno, claro, es un terreno más inexplorado para la mayoría, ¿cierto? Y aquí vuelvo a repetir. Estamos hablando arquetípicamente, porque hay muchas personas que a lo mejor sí lo viven porque tienen otras cualidades en su carta fuera del sol que sí a lo mejor los acercan a este mundo. Otros no. Esto ya es muy personal, somos todos seres independientes y diferentes. Estamos hablando de algo más estandarizado, ¿cierto? Claro. Vamos a dejarlo en claro. Entonces, don José, vamos con la carta de este año, digamos 2025-2026, para Sagitario. Sí, hicimos una buena introducción de para dónde iba la cosa en términos generales. Por lo tanto, ¿y por qué? Porque es importante entender que por mucho que tengamos cartas individuales, estamos insertos en un entorno más grande y no podemos abstraernos de ese entorno, de alguna manera nos influye. Entonces, no solo esta carta, también algo que no hemos dicho, no solo esta carta es para Sagitario, también marca un poquito ¿cuándo comienza Sagitario este año? ¿El 21 de noviembre. El 21 de noviembre, entonces así también es el cielo como va a estar, ¿no es cierto?, en esa segunda quincena de noviembre, diciembre, también nos abarca a todos, es interesante para todos, vamos a vivir esa experiencia, solo que en Sagitario se va a quedar como una plantilla del año. Claro, queda como cristalizar la energía de ese momento específico en el cielo. Que es lo mismo que nos pasa a cada uno de nosotros con nuestra carta natal, por eso es tan importante la fecha, hora y bueno, el lugar también, desde cuál miro ese cielo, ¿ok? Pero bueno, vamos aquí al grano. ¿Qué se ve repetido, así, a partir de lo más general a lo particular? Una carta o un ingreso del sol, en este caso al signo de Sagitario, un día después de una luna nueva. Ya en este caso hay varios signos y bueno, parte de la astronomía, ¿cierto? Que varios signos les toque porque los ciclos lunares tienen algo así como 27, 28 días, va a depender un poquito, ¿cierto? Entonces hay varios signos que les ha tocado partir con una luna nueva. ¿Qué implica eso? Bueno, nuevamente, valga la redundancia, nuevos ciclos, un inicio de un ciclo, a grandes rasgos, lo que es una luna nueva. Pero eso también, en particular en esta carta, nos habla de que esa luna, que tiene un componente más de agua, más pasivo, más receptivo, fluctuante, más emocional, más sensible, está en la casa 1, una casa angular, ¿cierto? Pero una de las casas que más importante en la salida al mundo, en la conexión con el entorno. Por lo tanto, ya eso nos habla de que el componente emocional puede ser especialmente relevante para los sagitarianos este año. Es como ponerme y salir por la calle con una luna en la frente.
Es decir, con mi emocionalidad, con mi sentir, con mi vulnerabilidad, con mis fluctuaciones, con esas cosas que a Sagitario no le acomodan mucho. Claro, y esa luna por lo demás también está en una conjunción con Marte, ¿cierto? Marte el guerrero, nuestra autoafirmación, nuestra agresividad, y entiende esa agresividad no solamente por la agresividad esta que es dañina, sino que la agresividad nos hace poner límites, nos hace salir de la zona de confort, ir por lo que quiero, etcétera, etcétera. Claro, hay una potencia, claro. Hay un expresarse el yo mismo, etcétera. Pero también está ese dejo también de agresividad, claro, hay muchas formas de ataque o de otras cosas, claro. Claro, y nos da la impresión, lo que hablábamos antes, que a lo mejor este Marte, este guerrero unido con la luna, una de las formas de manifestación es sentirme invadido en lo emocional, atacado, un poco amenazado por el entorno. ¿Por qué? Porque normalmente tendemos a defendernos, a sentirnos amenazados por lo que no conocemos. Uh-huh. Por lo tanto, si el mundo emocional para un sagitariano en términos generales podría no ser tan cómodo, por así decirlo, no lo conozco tanto porque no me he metido tanto ahí, y de repente se me abren todos los sensores emocionales, podría ser que me sintiera demasiado atacado y reaccionar de alguna manera como un animalito herido, como en el fondo tengo que atacar antes que me ataquen. Podría ser una forma. Claro, esta sensación de vulnerabilidad, de que las cosas me llegan, que las cosas me tocan, me invaden, me entran, como no ando con mi super abrigo del optimismo, del no importa, todo es para mejor, etcétera, etcétera. Ando con un abrigo que deja pasar el frío, ¿no es cierto?, de la emocionalidad, la vulnerabilidad, el dolor, y eso me hace sentir muy amenazado porque, como decíamos, no es algo que Sagitario esté acostumbrado a digerir y a gestionar. No es habitual para ellos. Para nada, pero toca. Y cuando toca es mejor hacerse cargo porque no se puede evitar. Claro. Ahora, Marte, así como es bueno para poner límites, ¿cierto?, para defenderse y para atacar, también nos da la fortaleza, el valor para enfrentarme a aquello desconocido. Uh-huh. ¿Cierto? Los arianos, ¿cierto?, los que tienen un Marte fuerte, de alguna manera son aquellos más arriesgados, ¿cierto?, aquellos que el miedo no es un factor relevante dentro de las decisiones normalmente, ¿cierto? Entonces, como cada uno de los símbolos y las energías que están en el zodiaco tienen una forma más luminosa y una forma más oscura, por así decirlo, de expresarse. Uh-huh. Dependerá de cada persona su nivel de conciencia también, ¿cierto? Claro. Pero de alguna manera ese Marte, así como la luna va a estar en la frente, ese Marte también va a estar en la frente. Entonces también son dos arquetipos que de alguna manera podrían estar muy visibles en los sagitarianos este año en particular. Ok. Entonces, punto de partida. ¿Y por qué partimos por ahí siempre? Porque la casa 1 tiende a ser o el ascendente, digamos, y nosotros ocupamos esta técnica de poner el ascendente ahí donde está el sol, ¿cierto?, en el grado 0, de alguna manera es lo más visible, ¿ya? Ahora, hay muchas otras cosas que se mueven tras bambalinas, y de ahí me quiero ir, por ejemplo, a el regente, digamos, o el planeta rector, digamos, de los sagitarianos en este ingreso, que es Júpiter, del cual hablamos hace un rato. Y ese Júpiter está en casa 8 en este ingreso. ¿Qué quiere decir eso en español? La casa 8 de alguna manera es el ámbito de la vida que tiene una resonancia con el signo de Escorpio, que también lo mencionamos hace un rato. Ese es un área de la vida donde están los miedos, los traumas, la intensidad, la intimidad, la fusión, los temas de poder, la manipulación. Hay un montón de cosas asociadas, digamos, esto lo vimos más detalle en el podcast anterior de Escorpio, ¿cierto? ¿Y qué nos indica esto, cierto? De alguna manera que la salida, digamos, la expresión de la energía de Sagitario este año en particular, es mucho más factible que se dé por ese ámbito de la experiencia. O sea, esta aventura que va a ser este Centauro, es muy probable que se vea con mayor facilidad en ese ámbito de lo interior, digamos, donde tengo que enfrentar mis miedos, donde tengo que transformarme, donde tengo que sentir con intensidad. Entonces ya hablamos que esto no es algo que habitual ni muy cómodo para la gente Sagitario,
pero ya tengo una luna relevante, mundo emocional importante, tengo mi salida y de alguna manera también el protector, porque Júpiter es un protector. Sí, claro, el Dios que nos cuida, que nos guía, que nos protege. Fortuna. Y una de las cosas importantes que yo creo que a cada Sagitario le va a ayudar mucho es que, claro, nos da fortuna, nos da lo que llamaríamos buena suerte, nos ayuda, pero lo más importante creo es que Júpiter es el planeta que nos da sentido a la experiencia, es esa parte que nos ayuda a entender que si bien lo pasamos mal, que si bien tuvimos un fracaso, que si bien, no sé, tuvimos una enfermedad, Júpiter es el que nos dice, mira, ¿para qué era eso? Y nos da esa gran capacidad que creo que aquí Sagitario va a tener que agarrarse con todo a eso, a que ya es un sentido, más que el sentido futuro de la vida, es un sentido de la experiencia que he vivido. Y hacerme cargo es como dejar de tirar la flecha hacia adelante y tirarla hacia adentro, ¿no es cierto? Es decir, voy a ir a mirar el sentido profundo de aquellas experiencias que no he digerido, o de mi pasado, o de mi interno, o de mis emociones, o de mi dolor, para poder armonizarme, llevarme bien con un sentido de vida que incluya las experiencias que han sido complejas. Claro. Porque esa cosa sagitariana es decir, bueno, es para mejor, pero ahora es, ok, pero ¿qué es para mejor? ¿Qué es lo que me ha nutrido, me ha hecho crecer, me ha llevado a expandirme? Que tiene que ver con ese lado más escorpiano, claro, de mi experiencia más dolorosa, más conflictiva, más difícil, etcétera. Claro, y ese Escorpio y esa casa 8 nos llama a vivir con intensidad, con concentración, es un signo fijo, ¿cierto? Uh-huh. Con concentración la experiencia. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué sentí? Porque Sagitario está muy mirando, como dijiste tú, hacia adelante, pero no se da el tiempo de quedarse viviendo la experiencia, porque es un signo mutable, Sagitario, entre otras cosas. Entonces, va para todos lados, es curioso, quiere cambiar, se aburre mucho rato, pero Escorpio no, la casa 8 no. Es una casa fija, ¿cierto? Un signo fijo el de Escorpio, uh-huh, ¿cierto? Por lo tanto, hay una necesidad este año de meterme en la experiencia y vivirla y sentirla con intensidad. Claro, es como generar la base más madura, fortalecida, con mayor sentido, con mayor profundidad para este futuro. El Sagitario siempre dice, sí, el hoy día está bien, pero el mañana va a ser mejor. Claro. Pero el mañana se basa en lo que yo he logrado integrar, profundizar, estabilizar, comprender, etcétera, claro, en el presente. Claro, porque eso, cuando tú hablas de eso, efectivamente, la vivencia que tenemos de la experiencia tiene que ver con nuestra capa, con la forma en que interpretamos la realidad, ¿cierto? Uh-huh, sí. Y cómo la interpretamos, como somos seres históricos de alguna manera, muy influenciados en lo que hemos vivido, en lo que hemos sentido, en lo que aprendimos, etcétera. Todo lo que somos hoy en día, de alguna manera, es producto de lo que vivimos en el pasado. Si yo anduve por la vida saltándome el aspecto emocional de la experiencia, y por eso lo estoy haciendo como introducción, porque después, uh-huh, los vínculos son importantes, sí, voy a andar por la vida muy livianito, sin mayor necesidad de compromiso, digamos, con un otro, con trabajo, va a depender, digamos, pero en el fondo de alguna manera no soy capaz de quedarme aquí, en esto, cuando me parece aburrido, cuando ya no me gusta. Entonces, este llamado hoy en día es me puedo fijar en un futuro más brillante, más prometedor, pero para eso hoy día ya llegó la hora de vivir y formarme y prepararme desde un ámbito que no he logrado desarrollar anteriormente, que es sentir con fuerza. Eso me va a permitir interpretar de manera diferente y probablemente tener un futuro que ni siquiera me imagino. Claro, porque si logra Sagitario eso, ya no va a ser un arrancar, ya no va a ser irresponsable, ya no va a ser negligente el futuro, ya no va a ser ¿sabes qué? Me cambio de casa y dejo la mugre acá y me voy, va a ser integrador, y eso sí va a permitir generar bases más sólidas, madurez, y ahí sí que vamos a encontrar al gran maestro, el gran
la gran capacidad de abrir nuevos espacios, de ver un sentido de futuro que sí se pueda consolidar y no sea un andar caminando, corriendo sobre piedras calientes. Me imagino realmente a Sagitario caminando en estos caminos de fuego chamánicos, donde claro, no me quiero quemar, entonces tengo que correr. Pero en este momento voy a poder integrar mejor la experiencia. Y un Júpiter en la casa 8 da el goce, el placer, ¿no es cierto? Se va a comprender, a liberarme de aquello que me ataba. Hay un montón de cosas que es como bastante nutridor y enaltecedor el decir me puedo hacer cargo de mí. Y acá hay un punto que es tremendamente necesario, es que ese Júpiter me va a llevar a ver mis sombras y voy a poder darme cuenta y ser consciente de un montón de cosas que, como bien tú decías, se va a ver reflejado en las relaciones. Pero para mí el gran tema es el autodominio, el autocontrol, el ponerme límites, el hacerme más responsable también de mí mismo y de las consecuencias de mi forma de ser. Sí, y bueno, aquí para ir agrandando un poquito esto, vemos un nodo norte que está en la casa 4 también, ¿no? Claro. ¿Cierto? Entonces, no norte, ahí, bueno, tú no sé, normalmente tú esto lo explicas con más detalle, pero yo lo explico después con más detalle, claro, tú me puedes hacer la introducción. Claro, no hay problema. No norte tiene que ver con lo que queremos de alguna manera, el alma quiere experimentar y quiere que se expanda, ¿cierto? En la astrología clásica tiene que ver con aquello que crece y el nodo sur aquello que dejamos atrás, digamos, ¿cierto? Pero al estar en la casa 4, la casa 4 es la casa del hogar interno, puede ser la casa del hogar físico, ¿cierto? La familia, etcétera, pero aquí estamos hablando de la parte más interior, ¿cierto? Entonces aquí hay otro indicador que nos habla de la necesidad de ir hacia lo profundo, de conectar con lo que siento, con mi mundo interior y irme como Indiana Jones, ¿cierto? En esta película, irme hacia las profundidades de la tierra, meterme a la cueva, a la caverna y irme de aventura ahí. Claro, la esmeralda perdida está dentro mío, no está afuera. Tal cual, porque además los tesoros están en lo oculto, bajo tierra, que eso es lo que se descubre cuando uno, cuando el escorpiano o el dragón escorpiano en el fondo de alguna manera, el dragón cuida el tesoro, ¿cierto? Cuando uno se atreve, igual que los hobbits, cuando había este tesoro que estaba resguardado por el dragón. El que se atreve a explorar a las profundidades del ser y enfrentarse con los monstruos, de alguna manera descubre esta esmeralda o este tesoro interior que te amplifica el mundo y las posibilidades de una manera muy distinta. Claro, porque es la representación de mi propia luz. Entonces, volviendo a esta introspección, irse hacia adentro, irse hacia... Entendamos que hay un mundo externo, que normalmente en la carta se ve como en la parte superior. Claro. ¿Cierto? Están todos los planetas afuera, entonces estoy llamado a salir al mundo y en este caso todos los planetas, toda la energía está en la parte inferior de la carta, entonces estoy en un proceso de autoconocimiento, de reflexión, de pulir mi personalidad, de hacerme cargo de mi mundo interno, de lo que yo he construido en base a mi familia, a mis raíces. Es como preocuparse de la semilla nueva que va a brotar para salir al mundo en otra oportunidad, pero ahora viene esa aventura al autoconocimiento, la aventura a mis raíces, y estas son como esas plantas que hay que limpiarle las raíces para que puedan crecer, hay que abonar la tierra, etcétera, y eso, toda esta carta se va hacia adentro, y como bien tú decías, un nodo norte es una necesidad evolutiva que se va, en este caso, a evolucionar acá adentro. Ya le hemos hablado que estamos todos viviendo una experiencia pisciana, porque el nodo norte está en Piscis, el nodo sur está en Virgo, por ende estamos llamados a aprender a evitar el caos, cosa que estamos viendo, definitivamente a todos nos toca, aprender a evitar el caos, aprender a ser más flexibles, aprender a ser más vulnerables, aprender a sentir, aprender a valorar los espacios de sosiego, la espiritualidad, la conexión, la falta de límites, la capacidad de poder profundamente sentir que somos parte de,
Y acá muy importante para Sagitario, porque a Sagitario le cuesta un poco hacerse consecuencia de aquello que producen los otros. Y acá, como soy parte de, y me siento parte de lo que a ti te pasa, a mí también lo siento. Ya no es esta es tu experiencia, como dicen por ahí las personas que mal entienden las cosas, es tu karma. No, es tu karma, vívelo tú, etcétera, no tengo nada que ver. Sí tengo que ver. Sí, tengo que ver, porque básicamente tú y yo estamos unidos, estamos en esta sopa cuántica, ¿no es cierto?, donde lo que a ti te duele en algún minuto también puede ser mi dolor. Entonces acá hay esa conciencia, esa empatía. Y por otra parte, el conectar, una vez más, también lo vimos un poco en Escorpio, de esto de volver a conectar con lo familiar, con la raíz, con la familia. Sagitario es un signo que dentro de sus funciones nos toma para salir de las creencias familiares, para abrir nuestra mente a otras cosas, nos saca del núcleo, del status quo, del hogar, de lo conocido, y nos lleva a la aventura para poder liberarnos de las creencias limitadoras, etc. Entonces, por poner un ejemplo, yo vivo, quizás mi familia sea una familia tremendamente, por ejemplo, católica, de ciertos valores, etc. Y a mí se me ocurre irme a la India y ser hindú y creer en los dioses, etc. Entonces, rompo, ¿no es cierto?, esa burbujita familiar. Pero ahora voy a tener que volver a mi burbuja familiar, a tomar cosas que no quise tomar, que sí me sirven. Está bien, mamá, papá, hermanos, familia, abuelitos, ancestros, no tomo su religión, pero sí tomo los valores de bondad, de generosidad. Hay algo que tomar. No tengo que rechazar todo mi pasado, no tengo que rechazar toda mi familia. Ya no le tengo miedo a pertenecer, ya no le tengo miedo a entender. Es como el caballo volviendo a la manada, entendiendo que también tiene un rol. No sé, pues los animales, por ejemplo, hay animales que sea en Estados Unidos, donde están todos estos caballos libres, etcétera, etcétera. Hay animales que cumplen sus roles de protección, de subir al cerro, mirar, etcétera. Nos vamos turnando, vamos haciendo manada. Y yo creo que eso es bien importante para Sagitario, entender que sí forma parte, que sí tiene un lugar y que sí tiene una responsabilidad, ¿no es cierto?, en esta manada. Claro. Y entonces eso es como retoma. Sí, pues en general los signos de fuego tan llamados a liderar, ¿cierto? Y les cuesta mucho esto de hacerse cargo, porque normalmente son pioneros, son los que están liderados, y les cuesta, digamos, mirar hacia el lado. Se ven más a ellos que al resto. Claro, porque un signo de fuego, las personas que tenemos mucho fuego, somos lo suficientemente valientes para atravesar el dolor, pero somos muy poco conscientes de las consecuencias colaterales que tiene esa valentía. Entonces, claro, yo puedo ser súper valiente y atreverme a irme de mochilera al Amazonas, etcétera, pero el miedo que le causo a mi hijo, la inseguridad que le causo a mi madre, etcétera, etcétera, no lo veo. Que además son emociones. Y aparte que son emociones y no son concretas y no son reales, etcétera, podría ser. Y como si yo fuera sagitariana, diría, ¿y por qué piensas eso? Me voy a encontrar un tesoro, me va a ir bien. Pero hay algo colateral, porque formamos parte. O sea, sí, de una red vincular más grande. Como dicen en los libros de astrología, ningún hombre es una isla. Repercutimos en el externo, claro. somos vulnerables al externo, etcétera. Entonces aquí Sagitario va a tener que entender que los daños colaterales de sus actitudes han causado quizás heridas, si bien por otro lado han ayudado a abrir nuevas puertas. No vamos a decir que es negativo, no es bueno ni malo, aquí no hay juicio, no hay ningún signo que sea. No, pero voy a tener que hacerme cargo de esos daños colaterales y del cómo me relaciono, cómo me involucro, cómo afecto y soy afectado. Porque acá, como tú decías en un comienzo, Sagitario, Géminis es el maestro y el alumno. Pero no existe maestro sin ser alumno de vez en cuando. Claro. Entonces tengo que tener esa flexibilidad de que yo vengo a enseñarte de algo, pero también aprendo al mismo tiempo. Entonces hay esta conexión y creo, y aquí te doy el pase a uno de los temas que creo que es muy importante, a que hablemos de los vínculos, de las relaciones con los demás de Sagitario. Sí, y solo para complementar lo que estaba terminando, y también
vimos que había muchos planetas en agua en este ingreso del Sol, ¿cierto? Por lo tanto, esta energía de fluidez, de conexión emocional, de todo esto de lo más intangible, por así decirlo, está muy fuerte, digamos, la carta. Y también el fuego, ¿cierto? El fuego sagitariano. Entonces, una carta que tiene harto fuego y harta agua y poco aire, ¿cierto? La parte más mental, poca tierra, la parte más estructural, más estable, es como, dependiendo de lo que me vaya pasando, mi nivel de conciencia, lo que voy experimentando, puede haber aquí como, puede ser algo como un volcánico, como una olla a presión, pueden haber muchas expresiones, pero entre el fuego y el agua no es algo muy estable, que digamos. Para nada, puede ser bastante explosivo y sobre todo la falta de aire y falta de tierra pierde un poco de objetividad, pierde un poco de distancia, la parte más racional, más concreta, más clara, no está. Entonces estoy metido en el mundo de mis emociones, de mis pasiones, de mis intensidades. Es como una carta bastante escorpiana, por así decirlo. Sí. Y eso me va a llevar a, bueno, tenemos esa Luna Marte, etcétera, me va a llevar a ser un animal bastante desbocado, bastante intenso, que puede ser como un potro saltando, ¿no es cierto?, en el mall, por así decirlo. Y además tenemos ese ingreso del Sol en un trígono, ¿no es cierto?, a Neptuno. Ok. ¿Cierto? Por lo tanto, Neptuno, el planeta relacionado con Piscis, con todo esto más espiritual, más sensible, efectivamente también le da una nota, un matiz a este sol, a esta esencia de los sagitarianos, que es mucho más sensible y más conectado. Entonces, sí, se dice que Neptuno vuelve poroso al sol, claro, ¿cierto? Ya no hay un límite, entonces hay una porosidad. Y ese Neptuno también está tocando de alguna manera al regente, el señor a don Júpiter. Entonces, por donde lo mire, esta carta está permeando hacia el agua, hacia lo emocional, hacia lo fluctuante. Entonces, para aquellos que se atrevan efectivamente a dar el paso, todo apoya. Esto no quiere decir que pueda ser fácil, que pueda ser de un disfrute constante, o tal vez sí, va a depender de cada persona, del nivel de conciencia, la disposición. ¿Cómo yo interpreto que es esto que me está tocando? Para mi mayor bien, siendo muy sagitariano, tiene un sentido más grande que yo a lo mejor no lo conozco exactamente, pero confío en él, por lo tanto me entrego y fluyo. O me está entrando el agua al bote a todos lados y me estoy ahogando. O sea, nuevamente, Y por supuesto puede ser un día uno y otro día lo también, otro. O sea, con una luna en la casa uno, claro, las fluctuaciones emocionales está de cajón, ¿cierto? Sí, digamos, y entendamos que esto habla, una luna en casa uno habla de los cambios fluctuantes en los estados anímicos. Entonces yo puedo amanecer con un optimismo maravilloso y a las 4 de la tarde estoy furioso y a las 6 de la tarde estoy triste y decir, ¿qué me está pasando? ¿No es cierto? Es como este vaivén fluctuante que va a ser muy notorio. Las mareas emocionales y entender que tengo un filtro, unos anteojos que están mirando todo desde mi necesidad de seguridad, desde mi necesidad de nutrición, de mi necesidad, etc. Y como esa luna está con Marte y están en Sagitario, hay una necesidad de arrancar de eso. Yo siempre, las lunas en Sagitario son las personas que empieza a movérseles el piso y lo primero que hacen es comprarse un avión de avión y me voy a viajar. Sí. Me voy a viajar, como que no hacerme cargo, el tiempo fuera a resolverlo. Y la verdad que en este caso, el no hacerme cargo, el tiempo empeora, no resuelve. Ahora, a nivel sagitariano, jupiteriano, es decir, hay un salvavidas de buena onda, que los va a ayudar, pero el tiempo no les va a resolver las cosas. No. El dejarlas metidas adentro del closet va a hacer que se pudran y que eso aparezca en nuestra vida. Así que hacerse cargo, aunque la tendencia sea a evadir, viajar, pasarlo bien, irme a una fiesta, etc. Y el lunes, cuando vuelva, igual voy a estar todavía sin trabajo o voy a estar con un problema económico igual, o de pareja. No desapareció porque lo pasé bien. Claro. Ahora sí, el enfrentar la parte dura de la vida desde un ánimo abierto, optimista, positivo, con las vibras altas, ayuda a que lo pasemos menos mal. Claro.
Okay. Resolver pero tengo que resolver igual. Claro, no, claro. no va a sacar el problema, pero sí me va a dar un mejor ánimo para enfrentarlo. Sí. Y otra cosa, y aquí ya me voy al link con el tema de los vínculos, porque también hay una oposición entre el Sol y Urano. Sol en la casa 1, el Urano está ingresando a la casa 7, la casa de los vínculos y las relaciones. Pero vamos con ese aspecto primero. Urano es cambiante, es libre, ¿cierto? Es repentino, es poco tradicional, ¿cierto? Es de genialidad, es de futuro, hay un montón de cualidades relacionadas con que podría estar muy fuerte en los sagitarianos. ¿Por qué? Porque este aspecto también es muy cerrado. Ok, eso significa que está muy exacto, está muy potente. Muy exacto, tal cual, efectivamente, todos esos aspectos en el fondo entre los distintos planetas tienen distintos grados de intensidad dependiendo de qué tan exacto es este ángulo, este vínculo entre las simbologías, ¿cierto? Y aquí se ve muy fuerte. Por lo tanto, ¿qué podría traer a nivel energético para los sagitarianos? Bueno, cambios repentinos, por ejemplo. Sí, claro. Esto de que, y bueno, al estar en la casa 7, aquí estamos en la casa de las parejas, los socios de negocios, ¿cierto? Por lo tanto, esa área de la vida en particular, desde ahí podrían venir en particular estos cambios como muy repentinos. No sé, normalmente además las oposiciones tienen que ver con una proyección, ¿cierto? Normalmente, no es que siempre sea así, digamos, pero pasa que yo veo que desde afuera me viene esto. Es como que no soy consciente que de alguna manera una parte mía lo está provocando. Entonces, cuando yo no dejo salir esta necesidad de libertad de cambio, bueno, puede ser que mi socio de repente cambió radicalmente. Antes quería este negocio y ahora se quiere ir a meditar a la India, por ejemplo. Sí, claro, obviamente. O mi pareja, claro. o mi pareja que teníamos una vida tan feliz, de repente se aburrió y me pateó, no sé. Sí, yo creo que ese Urano, a mí Urano me suena mucho, me aburrí, ya no siento lo mismo, esto ya no me hace sentido, esto ya no me gusta, me voy. Y es un me voy sin previo aviso. Claro. Es el tema de Urano, que es muy rápido, es como un rayo de conciencia y es desapegado no. y necesito el cambio inmediato. Y puede ser hasta destructivo en cuanto a los vínculos, en cuanto a las cosas más de status quo, claro. Porque quiere liberarse. Exacto. Ya, y es una energía muy potente. Entonces, como decías tú, como está en oposición, yo a veces soy el sol, que quiero, no sé, quiero brillar, quiero estar, quiero ser yo, etcétera, y el otro no me deja porque me está moviendo el piso a cada rato, me está diciendo que vamos a hacer otra cosa, o a veces él se da vuelta. Yo puedo estar jugando, si lo difícil de las oposiciones es vivir las dos energías al mismo tiempo. Integrarla, porque tiendo a ser uno o el otro. Para la polaridad. Víctimas y victimarios, pero no llego al centro. Sí, tal cual. Entonces, esto al tocar el sol, que es la esencia o el centro organizador de la personalidad en este año, digamos, te trae harto movimiento, harto terremoto. Sí, como la torre del tarot, ¿no? Sí, obviamente, y le cortan la cabeza al ego y le rompen todo y todos salen volando por las ventanas para encontrar la luz que hay adentro. Claro. Justamente. Entonces, aquí nos quedamos los vínculos, ¿cierto? Dijimos que probablemente sea muy factible que venga por ese lado. No siempre, pero es muy probable. Si además le agregamos a esto todo este movimiento emocional, esta necesidad de meterme al sótano y meter, sin duda que le ponen más ingredientes a ese ámbito de la vida, a ese ámbito de la experiencia, porque finalmente nuestros vínculos los construimos en base a los temas emocionales que fuimos aprendiendo, digamos, desde chiquitito, digamos. Tal vez por eso sea tan importante meterse en este sótano y ver por qué. Porque de repente estas movidas de piso que vienen desde lo vincular, desde lo afectivo, nos van a llevar a lo mejor a meternos a ese sótano. Sí, claro. O sea, sin duda que creo que las dos cosas te están trabajando juntas para llevarnos, digamos, a la parte más profunda. Además que si vemos, por otro lado, la otra simbología clásica de los vínculos es Venus, ¿cierto? Y este Venus no está muy fuerte, no está muy privilegiada este año. Este Venus toca en el signo de Escorpio, está en caída, se dice que está en una energía que no le acomoda, ¿cierto? Y además está en la casa 2, en una casa del inconsciente, una casa que muchas veces nos habla de términos de ciclos, de revisiones, ¿cierto? Por lo tanto, hay varias cosas que ya nos van diciendo que va a ser un foco relevante de revisión
los vínculos y a nivel emocional. Sí, absolutamente. Aparte que yo creo que acá una de las cosas interesantes de esto de esta agua y el otro, de esta Venus en casa 12, en las profundidades del inconsciente, donde voy a, una vez más, en casa 12, si profundizamos podemos encontrar tesoro. Una vez que le damos la mano y abrazamos a los fantasmas, nos pueden pasar, ¿no es cierto?, esto. Entonces yo creo que acá hay un cambio de paradigma en cuanto al amor y las relaciones. Así como Sagitario, como Júpiter o el mismo Urano, los acuarianos, hay una asociación que el vínculo afectivo me quita libertad. Y yo creo que eso es lo que acá se pone ese paradigma en juego. Es decir, yo puedo amar, te puedo amar, me puedo enamorar de ti, podemos construir, etcétera, etcétera, pero podemos darnos la libertad, darnos los espacios, respetar nuestras individualidades. Y ese yo creo que es el gran temor sagitariano. Es como verse en estas oposiciones, es decir, si soy yo me tengo que quedar solo para poder ser libre, y si me relaciono contigo pierdo mi libertad, si te sigo tú eres libre y yo soy tu prisionero. Entonces, es decir, los vínculos afectivos, el compromiso, la responsabilidad no me restan libertad, me dan una libertad mucho más madura, mucho más satisfactoria, y encuentro plenitud. Y yo, entre ser libre y ser plena, prefiero la plenitud siempre, porque la plenitud, nada me falta, nada me sobra, y se conecta con mi esencia. La libertad, para muchos de nosotros los seres humanos, para Sagitario, para Acuario, que también tiene ese tema, termina siendo una prisión fría de libertinaje, de soledad, de ser como renuentes a todo aquello que, si bien me puede dar placer, si bien me puede dar gozo, requiere un compromiso de mi parte. Entonces solamente ando dándome chutes de dopamina constante para ir saliendo adelante, pero la parte ya más de la serotonina, de la cosa más calma, más estable, me la pierdo. Entonces yo creo que acá en los vínculos afectivos lo que va a tener que hacer Sagitario, y lo va a tener que hacer sí o sí, porque está muy potente la energía, y la vida lo va a ayudar a encontrar esos espacios. No es algo que yo tenga que ir a picar y entrar con picota. Acá voy por un túnel, por un tobogán, y me va a llevar a darme cuenta de que tengo un paradigma, una creencia limitante en cuanto a lo que significa amar y ser amado, tener relaciones de pareja, y la libertad y el libertinaje. Entonces puedo reformular para poder ir por algo el caballo sí puede llevar personas. Por eso, entonces acá Sagitario es una de las partes que va a tener que domesticar. Es que al llevar a alguien, acompañar a alguien, amar a alguien, no le pone riendas, no le quita libertad. Y eso es, como yo creo, uno de los grandes temas. Y a nivel de la conciencia de la persona será si va a ser más fácil o más complejo, si va a ser a través del dolor o a través del amor. Claro, o sea, a ver, sin duda acá hay que enfrentar temas dolorosos, ¿cierto?, que van a salir a la luz. Ahora, ese mismo Venus del que estábamos hablando es parte de un gran trino de agua, que también lo hablamos antes, ¿cierto?, antes de empezar el podcast. Sí, y lo vimos también en el signo anterior, que seguía manteniendo Escorpio este trino, digamos. Claro, ese gran trino en el fondo de agua de alguna manera es como una matriz que genera un flujo en lo emocional, y que es muy magnético, que también lo hablamos en alguna oportunidad. Por lo tanto, se encarga de atraer situaciones relacionados con ese elemento, y también con los planetas que están en las puntas. ¿Y cuáles son esos planetas? Bueno, Venus por un lado, Neptuno por el otro, hay varios, digamos, pero estoy tomando aquí los más visibles, y Júpiter, que es el mismo señor de la carta, por así decirlo. Entonces, los vínculos, mi esencia, y esto de pertenecer a un todo, la vincularidad, la sensibilidad, la unión. Recordemos que en astrología también, en algunas tendencias nos muestran que la octava superior de Venus es Neptuno. Entonces estamos hablando desde el amor más humano, desde el deseo más humano, más personal, hasta el amor ya trascendental, la apertura, el amor divino. Entonces se está moviendo, entonces podemos acceder a encontrar el sentido con ese Júpiter a un amor que realmente nos expanda la conciencia para pertenecer a algo que me trasciende, y ahí la flecha de Sagitario ya se nos va al cielo nomás.
Sí, es bien bonito esto, o sea, Sí. como poético, o sea, en la medida que me entrego a esto y entiendo el sentido de lo que puedo estar viviendo, se me pueden abrir puertas gigantescas o una forma de vivir la realidad que no me imaginaba que fuera posible. O sea, realmente acá hay una promesa de expansión bien, bien relevante para nuestros amigos sagitarianos. Sí. Ahora, un tema que no hemos tocado hasta el momento tiene que ver con ese Quirón en casa 5. Ok, vámonos entonces a la parte crecedora, dolorosa, a la piedra en el zapato y el que nos va a dar un poquito de guía de cuáles son las cosas que vamos a tener que resolver. Claro. Y bueno, ¿qué es la casa 5? En la casa 5 hay varias cosas, ¿cierto? Están los hijos mayores, ¿cierto? Se dice, están los romances, están los hobbies, está el disfrute, pero bueno, hay que tomar aquí algunos de los aspectos. Si lo vinculamos tal vez al tema de las relaciones, por así decirlo, aquí están los comienzos de los vínculos, los romances, la parte linda, cuando conozco a un otro, estoy en el periodo de enamoramiento inicial, por así decirlo. Entonces, vinculado a lo que acabamos de hablar, me da la sensación que podría no ser tan satisfactorio este año. Es como si estoy acostumbrado, por ejemplo, voy a caricaturizar y a exagerar esto, ¿eh? Soy el Casanova, entonces en el fondo voy teniendo romances, amoríos por ahí y por allá. Es como que este año voy como siempre, conozco a alguien y quiero como ser superficial y no me dan la posibilidad, pues. Me cierro la puerta, ya, ella se lo pierde. Voy para otro lado, me pasa lo mismo, y como que todas quieren a lo mejor un vínculo más profundo, algo como más, una conexión mayor. Y yo, ¿qué está pasando? ¿Sabes que no? O de repente me enganché de verdad y esta persona quería realmente lo que yo quería antes, entonces no se quiere comprometer conmigo, lo voy a pasar mal. Es como que de alguna manera, si sigo con el mismo paradigma como lo mencionaste tú hace un rato de cómo son mis vínculos, y en particular si son superficiales, es como que lo voy a pasar mal. Claro, es como todo lo que me pide un otro, todo lo que me pide la creatividad, o todo lo que me pide mi hijo mayor, o lo que me pide mi pareja potencial, pasa por hacerme sentir un dolor, una renuncia, un algo. Está ese Quirón, está en Aries, y uno de los dolores del Quirón en Aries es que si yo soy tal como soy, te hiero y me hiero. Y también el miedo a avanzar, el miedo a partir, el miedo a abrir primero la puerta, a ser yo el que te invite, espero un poquito, y no sé, se me pasan las oportunidades porque no me atrevo, porque me dio miedo. Y yo creo que acá uno de los temas es ese, es decir, darme cuenta que al final me duele tanto el amor, el vínculo, que esta felicidad es tan de cartón porque no tiene base, que a través de los vínculos y a través del dolor que me provoca la renuncia a ciertas cosas, el dar, la generosidad, el ver al otro, tengo la posibilidad de generar un cambio muy fuerte, porque también está en una cuadratura, una T cuadrada muy fuerte, entonces habla de que se me va a mover el piso. Pero yo creo que es este que tiene, el marino que tiene un amor en cada puerto, se le cierran los puertos. Se le van a cerrar los puertos si no se compromete con alguna de esas personas, de esos vínculos. Sí, estamos hablando de la casa 5 también, la casa del sol, ¿cierto? Cómo son mis proyectos personales, mi hijo, pero cómo me expreso yo. Entonces, probablemente ahí hayan dolores asociados a seguir siendo como soy tú, lo mismo un poco que dijiste que claro, con Aries, digamos, porque sus signos de fuego de alguna manera, la casa 5 tiene que ver con mi esencia. Entonces, ¿cuáles son los miedos de ser como realmente soy cuando me doy el tiempo y la profundidad para experimentarme en completitud, desde mi punto, claro, desde mi parte emocional también? ¿Qué siento? ¿Será que la aventura es una excusa precisamente para evadir lo que me duele a nivel interno, nuevamente? ¿O realmente soy tan así? ¿Cuál es el rollo que me cuento? ¿Por qué necesito salir arrancando? ¿Por qué necesito conocer una cosa nueva cada rato? ¿Será que hay una profunda insatisfacción que me la llevo a todos lados, ¿cierto? Pensando que y arrancarme a otro lado ahí no va a estar.
Claro, si el problema es que yo vaya donde vaya me llevo. Claro, ese es el problema. Por mucho que cambie todo el entorno, las personas, etcétera, sigo siendo yo, me sigo llevando todo eso que tengo en mi interno, en mi cabeza, etcétera. Ahora me da la sensación mirando este Quirón que también tiene que ver con esta... que aquí yo lo encuentro difícil de digerir, porque hay un tema entre lo tengo que hacer solo y no lo puedo hacer solo. Cada uno verá si mi tendencia ha sido siempre yo soy súper individualista y hago las cosas yo solito, no me va a funcionar porque me voy a dar cuenta que dependo. Es decir, yo dependo, necesito que existan otras personas. Si yo voy al banco porque necesito sacar un crédito, necesito que haya alguien en el banco. Si yo me gano el quino, necesito que alguien me lo pague, necesito otras personas. Y por el otro lado, las personas que han tenido siempre que andar en manada, se van a ver en la necesidad de tener que ser más individualistas y jugársela por ellos mismos, pero ahí no sabemos. Ahí van a tener que cada uno ver en esta cosa de la individualidad, de la valentía, del ser uno mismo, para dónde se le está pasando la mano. Digamos, en el exceso de egoísmo, de egocentrismo, de individualismo, o en el exceso de dependencia, de necesidad, de inmadurez. De ahí lo va a tener que ver, pero ese es uno de los juegos que está acá. Sí, sí. Ahora, quiero unir esto un poquito con esa T cuadrada que tú mencionaste, ¿cierto? Que es una estructura bien dinámica y bien molesta. Claro, digamos, en el gran trino es un gran triángulo azul. Y ese fluye, es buena onda, facilita las cosas, abre oportunidades, no sé. Y el triángulo rojo que vemos, que es una T cuadrada, es restrictivo, contractivo, molesta, para donde me fricciona, y eso hace que yo tenga que librarme de eso. Es más fácil hacerse cargo, claro, porque el gran trino como se me puede pasar, porque como se está fluyendo, claro, nadie se da cuenta de la brisa o el solcito cuando va caminando por la calle, porque es parte de... y va funcionando, y que justo me encontré con un amigo y que justo nos fuimos a tomar un café, parece como una casualidad de la vida, mientras que la T cuadrada es salí a la calle, me caí, se me rompió la rodilla, voy a tener que volver a la casa, hay una fricción, digamos, la experiencia me dice date cuenta porque te vas a dar cuenta igual. No me puedo hacer el tonto. No la puedo dejar pasar. Entonces, molesta tanto, y además que los planetas que están comprometidos son complejos, o sea, estamos hablando de Quirón, estamos hablando Plutón en la casa 3, la casa de la mente, ¿cierto? Y estamos hablando del señor de la carta, en este caso de Júpiter. Claro. Entonces, es medio difícil que pase inadvertido. Entonces, esto habla de tres ámbitos de la experiencia que de alguna manera son los que están involucrados en esta figura. Ya vimos que el primero, digamos, este Quirón en la casa 5, o sea, el yo esencial. Después está este Plutón en una de las puntas, que está en la casa del pensamiento. Plutón entró, ¿cierto? Ya probablemente muchos lo han escuchado mucho tiempo, que Plutón se cambió al signo de Acuario hace poquito, ¿cierto? Y Plutón se demora hartos años. Para estos efectos de la técnica que usamos nosotros para ver los horóscopos, corresponde a la casa 3 del pensamiento, de los hermanos, del vecindario. Hay varias acepciones, digamos, de la casa 3. Pero aquí quisiera tomarme de este tema de la forma de pensar, del pensamiento. ¿Por qué? Porque lo quiero vincular con otra cosa después. Y de alguna manera, un Plutón otorga profundidad en la forma de pensar, además de cambios radicales, ¿cierto? Esta necesidad de echar abajo totalmente para construir algo nuevo. Entonces es un periodo largo. Dijimos que Plutón se demora entre 13 y 25 años en cada signo, medio irregular. Pero aquí estamos hablando de 15 años por lo menos, creo que son 20 años en Acuario, si mal no recuerdo. Por lo tanto, un proceso, una etapa larga, grande. Se dice que cuando pasa un transpersonal, como es tan lenta y la irradiación es tan intensa, el cambio es radical, no son cambios cosméticos. Entonces estamos hablando de que para todos aquellos para nuestros amigos sagitarianos, en el fondo es un proceso largo de cambiar la forma de percibir y pensar, de reflexionar. Aquí se me viene la palabra reflexión, con todo esto que me va a tocar vivir a nivel emocional, porque dijimos no hay mucho aire, pero todo lo que voy a sentir me va a hacer reflexionar. Entonces este dolor de ser
quién estoy siendo, por ejemplo, de vivir los vínculos, los amoríos, de mi relación con mi hijo mayor, etcétera, todo lo que puede tener que ver con esta casa 5, puede ser tan incómodo que me haga reflexionar de una manera mucho más profunda que lo que solía hacerlo, porque me voy a tener que meter ahí, no me puedo sacar esta piedra en el zapato, y eso me va a permitir ir evaluando quién soy. Me parece. ¿Quién me quiero convertir? Y voy a tomar una metáfora para explicarles a todos nuestros amigos, especialmente a los amigos sagitarianos, que este Plutón en casa 3, que es una ruptura de las creencias limitantes, de una forma de pensar que ya no corresponde, etcétera, que se imaginen que ellos van caminando y ven una soga. Vamos a usar esa analogía. Ven una soga y desde su creencia esa soga es una serpiente. Y viven esa vida pensando que más adelante está esta serpiente. Y Plutón los lleva a darse cuenta que esa serpiente en realidad era una soga, una cuerda. Una vez que viste la cuerda, nunca más vas a ver la serpiente. Entonces, eso es lo que rompe. Yo hasta el momento tenía un pensamiento, una creencia que no la había puesto en duda, que la habitaba, etcétera, y ahora va a pasar algo que me va a llevar a darme cuenta de que eso no era como yo creía, va a morir esa creencia y nunca más voy a poder volver a tomarla. Me cayó la teja, me di cuenta, lo vi y ya no puedo dejar de verlo. Y desde eso se construye. Lamentablemente como seres humanos construimos otro paradigma, otras creencias, pero cada vez la idea es ir generando una mente mucho más flexible, más abierta, más innovadora, pero tiene que ver con esa no vuelta atrás. Y como bien tú decías, está con este Quirón, que tiene que ver también con esas heridas que tienen mi forma de ser. La casa 5 es un yo que no pide validación externa, por así decirlo. La casa 5 para mí siempre es como el niño que llega con su dibujo y dice, mira lo bien que me quedó. Y en este lugar, cuando llegó con su dibujo, mira bien que lo hice, la verdad es que la vida le dice, no, te quedó mal. ¿Ok? Y ese Júpiter que está en Cáncer, en casa 8, que habla de mi familia, que habla de mis creencias familiares, que habla de mi necesidad de libertad, me va a armar un puzzle de ruptura de creencias familiares, de una nueva visión, de ver una verdad, como te había dicho hace un momento atrás, de mis vínculos, de mis realidades, y tener que revisar aquello que dejé botado y retomarlo para construir un yo y una forma de ver la vida renovada y más acorde con el momento en que estoy viviendo. Claro. Pero la revisión a Sagitario, ir marcha atrás, yo no he visto correr caballos marcha atrás, entonces no es fácil, hay una resistencia. Y eso es uno de los temas que este trino de agua le va a ayudar a soltar esa resistencia. Claro. Muy bien, o sea, finalmente la tensión se da entre mi intimidad, aquello que viví en mi infancia, en mi círculo de protección en teoría, entre quién soy y la forma que puedo reflexionar al respecto. Claro, pero es una creencia. Sí, claro. O sea, al final queda una creencia, pues eso ya no es real. Sí, y ahora, y nosotros siempre ponemos estos juicios y estas cosas, y la verdad es que está bien tener juicios, ¿cierto? En el fondo no podríamos interpretar la realidad si no tuviéramos una interpretación o un juicio respecto de ella. Claro, una opinión, una visión, una postura. Claro, desde ese punto de vista lo estamos comentando, pero efectivamente esto que tú dijiste de la necesidad de la flexibilidad mental o de pensamiento, lo considero algo como clave finalmente, porque todos tenemos una visión de la realidad que está sesgada por nuestra capacidad de percibir información. Por supuesto que somos incapaces, no hay ser humano que pueda percibir absolutamente todo lo que está en su entorno. No se puede, no tenemos que parcializarlo, si no podemos entender la realidad. Y necesitamos darnos una explicación de lo que observamos, y esa explicación es el juicio o la interpretación. Y en Sagitario esa explicación es lo que le da un sentido, y esa explicación es la que ya no sirve. Ese es el tema, y eso, bueno, es súper importante para los sagitarianos, pero todos los seres humanos. Sí, claro. Con ese tema, con ese desafío. ¿Cuándo deja de sernos útil una explicación que nos dimos de la realidad? Nos sirvió cuando éramos chicos para protegernos, para sobrevivir, cada uno tiene su historia, pero nos sigue sirviendo hoy en día. Claro, ahora el tema difícil es que recordemos que una de las sombras, es decir, uno de los desequilibrios sagitarianos, es creer que saben la verdad.
y aferrarse a esa verdad con una soberbia, un dogmatismo y un fanatismo que es muy complicado. Entonces, ese es uno de los grandes puntos de dolor, que es la necesidad de humildad, de flexibilidad, y esta humildad en el darme cuenta que me equivoqué, que estaba viendo otra cosa, o que ya no es verdad, fue verdad en algún momento. Es lo que nos ha pasado muchas veces cuando creemos en un líder, cuando creemos en la buena onda de alguien, y después nos damos cuenta que por detrás habían otras intenciones, y ahí viene ese dolor de decir, chuta, yo que te apoyé, yo que creí en ti, yo que se refilas contigo. Le pasó a mucha gente, ¿no es cierto?, en ciertos ámbitos religiosos, políticos, etcétera, que ahora nos mordemos la lengua de todo ese apoyo que dimos, y ahora nos vamos a tener que retractar y decir, no lo vimos todo. Claro. Y ahí yo creo que Sagitario también va a tener esta necesidad, como decía, de humildad, de reconocimiento, de aprender a dominar esta lengua tan verdadera y decir, no lo sabía, no me di cuenta, me equivoqué, etc. Claro, y tomando eso, yo creo que puede estar facilitado ese canal, digamos, de cambio a nivel también reflexivo mental. Uh-huh. Porque si vemos acá Mercurio, ¿cierto?, el planeta asociado, relacionado con esta casa 3, con Géminis, ¿cierto?, con la parte más del hemisferio izquierdo, ¿cierto?, más racional mental, etcétera, más el discernimiento, digamos, lo vemos que está en la casa 12 y en Escorpio. ¿Ya? En Escorpio ya hablamos de que es un signo de cambio, que también nos conecta con lo emocional, con la intensidad, con la transformación, etcétera, etcétera. Y la casa 12 también creo que mencionamos que tiene que ver con una casa normalmente asociada a un término de ciclo, de una evaluación, de una revisión, ¿cierto? Por lo tanto, a nivel mental hay una necesidad de evaluar para qué me ha servido esto, cómo me ha resultado. Está la capacidad energética para quedarme aquí, dándole vuelta a esto, puede ser hasta rumiándolo un poco, porque es la necesidad de verlo en profundidad, ¿ok? Y ese Mercurio también está en una oposición a Urano, ¿cierto?, en la casa 7, que hablamos de esa oposición de Urano-Sol. Bueno, Mercurio también está en una oposición, por lo tanto, esa mente que de alguna manera, no todos, pero para aquellos que la tienen un poquito más cerrada, más fija, este Urano, estos uranazos de los que se habla, ¿cierto?, son nuevamente que puede venir desde el mundo vincular, desde un otro, desde el afuera, me permiten poner en duda aquello que yo creía que era cierto, como tú recién lo comentaste, y de manera inesperada pasó algo potente que me removió y que me hace ver la realidad de una manera diferente. Entonces, puedo yo resistirme y anclarme más a mi forma de, que es una forma de reacción, ¿cierto?, y ponerme más dogmático, o puedo darme la posibilidad de cuestionar y cambiar a lo mejor radicalmente mi punto de vista. Eso también es parte de las decisiones que van a tener que tomar nuestros amigos sagitarianos. Sí, yo insisto un poco porque también este Júpiter en Cáncer no solo representa la familia, también representa la familia ideológica. Ya hay muchos grandes políticos que tienen posturas en Cáncer muy fuertes porque representa el partido. O la madre patria. La madre patria, etcétera. Entonces, y por el otro lado, este Plutón que se le opone es como que una verdad que desenmascara. Y creo que es complejo cuando nosotros nos hemos aferrado a ciertas realidades, a ciertas verdades, a ciertas corrientes de pensamiento, a ciertas visiones, y aparece este rayo, ¿no es cierto?, de conocimiento, de sabiduría, de visión, de verdad, que a veces las verdades duelen, claro, ¿no es cierto? Claro, sí. Y nos tenemos que desprender de cosas que nos estaban haciendo pertenecer a donde ya no pertenecemos también. Entonces está este juego de la pertenencia, no pertenencia, y de limpiar, como bien tú decías, darle un término a un montón de creencias que también estaban en casa 12, que significa que son cosas que estaban mucho más profundas, que las vengo arrastrando, etcétera, y que amaba porque está Venus. Claro. Entonces yo las amaba.
¿ok? Y me hacían sentirme poderoso. Y ahora eso, lo que tenga que caer, caerá, y las verdades limpiarán y aparecerán otras realidades, otras verdades. Sí, es increíble. Bueno, esto no es un tema menor, ¿eh? O sea, finalmente uno a veces en el día a día tiene conversaciones con personas del tema que sea, ¿cierto? Pero claro, cuando uno se va, por ejemplo, a temas políticos, ¿cierto? Religiosos, normalmente ahí uno tiende a ver mayor dogmatismo, ¿cierto? Claro. Mayor polarización. Entonces uno a veces ve personas que de alguna manera pueden tener frente a sus ojos una realidad diferente, pero el costo que significa remover los cimientos que te llevaron a tomar ciertas decisiones, a defender puntos de vista, a hacerte de ciertos amigos y pelearte con otros, o sea, de repente que venga algo, una situación, algo, alguien y te diga, no, la cosa no era blanca, era negra, ¿cuál es el costo de esto? Prefiero no verlo. Entonces Claro. me cierro aún más porque se me desarma todo mi sentido de vida. Claro, porque cuando nosotros le damos realidad a nuestro pensamiento, perdemos el yo soy. Entonces, yo soy lo que pienso y lo que creo. Claro, me identifico con la mente, con la estructura mental. Claro, y otro, yo soy lo que tengo, lo que hago, y acá es yo soy quien soy. Y ese yo creo que es la gran ruptura de paradigma que estamos viviendo absolutamente todos. Porque si yo me estoy validando por mi conocimiento, me imagino, no sé, un gran catedrático, un gran científico que descubrió, no sé, Einstein, la teoría de la relatividad, y después llega otra persona y dice, no, es falsa. Es como que algo se desmorona, Sí. es como que hay una estructura que uno dice, chuta, ¿en qué confío ahora? Es que no hemos aprendido, bueno, es un tema de sobrevivencia tal vez, nos aprendemos a identificar con un montón de etiquetas, ¿cierto? Claro. Y con formas cuando el ser no tiene una forma física, no al menos en este plano el ser es infinito, ilimitado, pero nuestro ego tiene una forma, o nosotros necesitamos darle una forma, y por eso nos apegamos a un nombre, somos a una profesión, a lo que tenemos, ¿cierto? Pero de alguna manera, como que la vida a muchos nos ha estado quitando sistemáticamente aquello con lo cual nos identificamos. Entonces, no nos queda otra que de alguna manera flexibilizar y decir, bueno, ¿quién soy? ¿En qué me quiero convertir? Y hasta eso es complejo, porque finalmente si yo me pongo en mi mente una expectativa de convertirme en alguien, bueno, también eso es una limitación. ¿Será que la vida me va a permitir ser ese alguien? Así como me quitó lo que yo pensaba que era yo, Claro, dice porque, que mañana no me lo va a quitar también. claro, porque vamos de forma en forma. Entonces ya suelto esta forma, pero me tengo que aferrar a otra, que es mucho el proceso mental es así, digamos, la mente se aferra, toma, apega para darle realidad a eso, y después cambia y le da realidad a otra cosa, y me identifico con otra cosa. Llegamos a Capricornio, le damos una forma, una estructura, y nos vamos a Acuario. Y ahí Acuario dice, ¿sabes qué? Entonces acabó, y ese Plutón en Acuario dice, ¿sabes qué? Todas estas creencias, todas estas estructuras, todos estos apegos, etcétera, van a tener que romperse porque están limitando la experiencia. Entonces aparecen corrientes innovadoras, desde la tecnología hasta la espiritualidad, pero todo está rompiendo aquella costra, ¿no es cierto? Eso como conversábamos hace un rato antes del podcast, de esa sensación de tener que viene lo nuevo, que hay una energía, pero hay algo que lo está aprisionando. Y yo te decía, bueno, algo va a tener que morirse para que la semilla se abra. Claro. Porque la semilla contiene la planta, pero no es la planta. Claro. La oruga muere para ser mariposa. Claro. No es que a la oruga le salen alas. Entonces, en ese proceso de muerte de creencias está Sagitario, y vamos a estar nosotros en este periodo, ¿no es cierto?, en segunda quincena ¿de cuándo era? De noviembre. De noviembre. Ahí vamos a estar entonces en este espacio todos se van a caer ciertas cosas que creíamos que eran. Ahora, vamos a ver qué pasa, cuáles son las realidades que afloran. Yo creo que ya hemos sido bien jupiterianos, bien expansivos, no sé, palabras para el cierre, don José. Me quedé con muchas cosas en la cabeza, es como... Yo me da risa porque digo, ¿cómo resumo para no limitarlo? Si estuviéramos haciendo Capricornio diría, ya lo puedo resumir, pero acá me cuesta porque estoy tan jupiteriana que no quiero ponerle límite a las cosas. Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo que podamos, pero sin duda que me llama la atención toda esta necesidad de tirarme de piquero a mi mundo emocional interno, de atreverme a
cuestionar mis dogmas, mis paradigmas asociados a lo que he sentido, a lo que tengo miedo, a lo que me limita. ¿Por qué? Porque eso nos sigue de alguna manera limitando la capacidad de vincularnos, ¿cierto? Y de vivir entendiendo que somos todos parte de una red vincular mucho mayor, digamos, que no estamos solos y no corremos solos, aunque lo parezca a veces, pero que es fundamental este replanteamiento de mi mundo emocional para con un otro en la nueva realidad que parece que se está formando, dado todos los indicadores y todas las cosas que hemos hablado. Sí. Entonces es como mi consejo personal, pues es más fácil decirlo que hacerlo, es abrirse a este mundo emocional y el fluir de la vida. Me parece, José. Sí, es importante para Sagitario, y en mi resumen me tomo la colita de la emoción. Digo, sí, Sagitario, que quiere estar siempre feliz, que todo es bueno, que todo es maravilloso, tocó hacerse cargo que él también puede sentir emociones dolorosas, emociones desagradables, e integrarlas porque es parte del paquete. Y me voy a tomar algo que viene el próximo año a partir de febrero, que es que en el horóscopo chino viene el caballo de fuego. Entonces es una energía muy rápida, muy brutal, muy exigente en su apuro, en su dinamismo, etc. Y para que Sagitario no termine chocando contra el muro, yo les recomiendo a los Sagitarios que aprendan en este periodo que nos queda de tiempo, ¿no es cierto?, en el primer trimestre de su año astrológico, a domesticarse, a domarse, a aprender a calmar esa parte del centauro que es el animalito, y conectarse más con la parte más humana, con la parte más redentora, más trascendental. Eso va a tener que ver mucho con el relacionarse con los demás. Acá, como lo vimos durante todo el podcast, el tema de cómo me vinculo, cómo me relaciono, cómo me hago cargo de mis compromisos, cómo asumo mis responsabilidades afectivas, es algo primordial, para que después, ya cuando el año avance con todo, ¿no es cierto?, después de abril del próximo año, de 2026, donde se ponen todos los transpersonales muy directos y ya empiezan a funcionar en forma muy potente, esté más maduro, más en control, y pueda así ser una de las entidades, ¿no es cierto?, que nos lleven hacia una nueva conciencia, una nueva humanidad, más expandidos, más gozosos, con este Júpiter que nos enaltece y nos lleve a tirar esa flecha sagitariana hacia el cielo, hacia la luz, hacia estar mejor. Así que con eso yo me quedo. Súper. Muchas gracias, José, por haber hecho este podcast. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Así que nos vemos en un próximo podcast. Así es. Chao.